Hello everybody, I'm Teacher Tony and this is Intent Online. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Teacher Tony y esto es Intent Online. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los temas de pronunciación en los verbos regulares del pasado simple. Bien, nosotros tenemos el conocimiento ya, porque bueno, ya lo vimos en el video pasado, sobre cómo se trabaja el pasado simple. Hemos entendido que todos los verbos que tenemos nosotros en pasado simple los vamos a conjugar de la misma manera con todas las personas. Es decir, vamos a decir I went, you went, he went, she went, it went, they went. Pero también es importante que sepamos que los verbos se dividen en dos partes: verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos irregulares van a tener un cambio significativo del presente al pasado o se van a quedar exactamente como están. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos verbos irregulares como let, que el pasado simple es let. Tenemos verbos irregulares también como la palabra teach, enseñar, y el pasado es taught. Esos son verbos irregulares. Pero el día de hoy vamos a trabajar sobre los verbos regulares. ¿Cómo vamos a identificar los verbos regulares? Todos los verbos regulares solo van a tener la terminación ed. Ahora, cada vez que tú ves una palabra con una ed al final, seguramente eres de las que dice ed para todo, ¿sí o no? Si tú ves la palabra visited, pronuncias visited. Pero si ves la palabra work y ed, dices worked. O a lo mejor ves algún otro verbo como live, liveth, ¿no? Bueno, esa pronunciación es incorrecta. Nosotros en inglés tenemos tres diferentes tipos de pronunciaciones para todos los verbos regulares. Es muy importante que primero conozcamos bien y a la perfección la fonética del verbo en presente para que podamos entonces saber cómo deberíamos de pronunciarlo en pasado. Ahora a lo mejor ya estás pensando, no manches, entonces me estás diciendo que un verbo en presente lo tengo que conocer, tengo que saber fonética. Bueno, a lo mejor yo hablo en términos muy como técnicos, pero realmente lo único que tienes que hacer es aprendértelos de memoria. El gran secreto para nosotros aprendernos los verbos, o para poder comprender cuál es la correcta pronunciación de todos los verbos, ya sea en pasado regulares o en pasado irregulares, es aprendértelos de memoria. No hay otra técnica. El que te diga que hay otras técnicas de aprendizaje de los verbos o de comprensión de los verbos, te está mintiendo. Los verbos te los tienes que aprender de memoria. Yo te recomiendo que tengas una lista donde vengan los verbos con sus conjugaciones. El verbo normalmente viene en presente, luego en pasado participio, y luego probablemente va a venir en español. En algunos casos, en algunas listas les ponen el verbo en ing, en algunos les ponemos, por ejemplo nosotros acá en la escuela les ponemos los verbos conjugados en presente simple para las terceras personas del singular, que es he, she, it, y así. Hay muchas formas o hay muchas listas de verbos. La recomendación es apréndetelas de memoria. Por ejemplo, te vas a encontrar listas de verbos que empiezan con el verbo to be y vas a ver que dicen be, was, were, been, y luego te dicen ser o estar, ¿no? Y hay otras listas que empiezan, por ejemplo, la de nosotros los manejamos un poquito más por la fonética. En el caso de los irregulares, por ejemplo, mi lista de verbos con los irregulares empieza con ring. Entonces, ring, rang, rung, ¿no? Llamar, sonar, timbrar. La recomendación es apréndetelos así como están. Pero en el caso de los verbos regulares, como te comento, es completamente diferente. Bien, vamos a empezar. Hay tres tipos entonces de sonidos para la ed en los verbos regulares. Sonido número 1. El primer sonido que nosotros vamos a manejar es el sonido de la t, es decir, como si fuera una T, ¿ok? El sonido de la todos aquellos verbos regulares que terminen con los sonidos de la K, ¿ok? Sonido de la F, recuerda, son sonidos y no letras, ¿ok? Sonido de la F que va a sonar F, el sonido de la K que va a sonar K, el sonido de la P que va a sonar P, el sonido de la SH sh, el sonido de la CH, ch, el sonido de la X, x. Son sonidos que cuando lo veamos con ed, el pasado lo vamos a pronunciar como t.
T. Es decir, si yo tengo una palabra que termina con SH o el sonido sh, como wash, el pasado se va a escribir wash más una ED, washed, pero no lo vamos a pronunciar así, vamos a decir washed. El verbo ver o mirar, watch, watched, watched. Reparar, fix, fixed, fixed. El verbo reír, este es un buen ejemplo porque si te das cuenta aquí, como dice, cómo se escribe reír y termina con GH, se pronuncia laugh, termina con una F en la fonética. Por eso yo les decía hace rato que es importante conocer la fonética. Laugh termina con el sonido que yo les decía de la F, entonces el pasado, laughed, laughed. ¿Ok? Bien, esa es la primera forma verbal que nosotros vamos a conocer. ¿Ok? Todos estos verbos regulares se les llama sonidos sin voz. Te voy a dar otro tip. ¿Por qué sin voz? Todos nuestros sonidos normalmente se producen por diferentes partes de lo que es el tracto digestivo o de la cara, los músculos, diferentes músculos que tenemos en la cara. Puede ser por la parte interna, puede ser la epiglotis, también puede ser la parte de la boca del estómago, el estómago en sí mismo, ¿ok? Y vibraciones. Vamos a generar vibraciones. Obviamente las cuerdas vocales pues son parte de los sonidos, ¿ok? Cuando tú emites una vibración en cualquiera de estas partes de tu cuerpo para pronunciar un sonido, van a ser sonidos con voz. Pero si esos sonidos no se producen, entonces, o esa vibración no se produce, entonces son sonidos sin voz. Todos los sonidos sin voz van a llevar la terminación t en la ed. ¿Ok? Rápido y como paréntesis, vamos a hacer un ejercicio para que detectes sonidos con voz y sonidos sin voz. Ponte tus dos dedos en la garganta y pronuncia el sonido, por ejemplo, de la S. ¿Sientes alguna vibración? No, ¿verdad? No se siente vibración. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es un sonido sin voz. Ahora, vuelve a poner los dedos sobre tu garganta y vamos a pronunciar el sonido de la M. ¿Sientes la vibración? O una vocal, la que tú quieras. A, E, I, O, U. En todos los casos se siente una vibración. Por lo tanto, todos estos sonidos son sonidos con voz. Los sonidos con voz o los verbos que terminan con un sonido de voz, los verbos del pasado se van a pronunciar, o la ed del pasado en los verbos regulares se va a pronunciar como si fuera una D. Es decir, tenemos por ejemplo el verbo live, vivir, live. El último sonido es una V. Se siente la vibración en esta parte de atrás. Si tú lo quieres pronunciar, pronúncialo conmigo. ¿Ok? Se siente aquí. Entonces es un sonido con voz. Por lo tanto, el verbo vivir, que es live, lo diríamos lived. Lived. ¿Ok? Yo pongo la lengua afuera para que lo puedas ver, pero realmente el sonido de la D no lleva la lengua de fuera. ¿Ok? Live. Live. No digo lived. Tampoco digo lift. ¿Ok? Digo live. ¿Ok? Live. Otro verbo, por ejemplo, ahí sería el verbo apply. Aplicar. Apply. Termina con un sonido I. Apply. I. ¿Te das cuenta? Entonces le agregamos la ed al verbo y vamos a pronunciarlo como si fuera una D. Applied. Applied. Un verbo muy común, jugar o tocar un instrumento. Play. En pasado, played. Played. ¿Ok? Apenas se notan o apenas se perciben estos sonidos cuando estamos hablando de manera habitual. Sin embargo, sí es muy importante que tú que estás aprendiendo el inglés en este momento exageres un poquito tu sonido para que acostumbres y le informes a tu cerebro que cuando quieras pronunciar este verbo en pasado, lo tiene que pronunciar de esa manera. Y entonces, ya con esto la velocidad la vas a ganar después. ¿Ok? Bien, ya tenemos dos sonidos. Entonces, todos los sonidos con voz los vamos a pronunciar D. Todos los sonidos sin voz los vamos a pronunciar T.
¿ok? Es decir, llevamos la terminación de la T y la terminación de la D. Oye, pero ¿qué pasa si un verbo termina con T o termina con D? Porque la D es un sonido con voz y la T es un sonido sin voz. ¿Ok? Ese es un caso especial. Porque estos dos están dentro de, no podríamos pronunciarlas de acuerdo a las reglas que acabamos de ver. Es decir, yo no podría decir visit, ¿no? Visit o ad, no se puede. Se escucharía mal, sería muy difícil pronunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pronunciar la letra que estamos escribiendo, pero recordemos que la letra E no es una E, es una E. Y aquí vamos a pronunciar una I corta. Tampoco se pronuncia ed, ¿ok? Se pronuncia ed. Ed. Y entonces, si yo tengo la palabra o el verbo visit, entonces yo diría visited. Si yo tengo con la D el verbo end, de terminar, end, final, el pasado sería ended. No ended, ni visited. Visited, ended. ¿Ok? Entonces, recuerda, son tres pronunciaciones distintas las que vamos a tener para los verbos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedes entonces saber y cómo puedes empezar a conocer más sobre los verbos regulares? Muy sencillo, necesitas investigar sobre los verbos regulares, cuáles son los sonidos con voz, cuáles son los sonidos sin voz y cuáles son aquellos sonidos que vamos a llamar nosotros como los sonidos de excepción o los verbos de excepción para la pronunciación. Hay que saberlos, tendríamos que tener una lista, no te preocupes. Nosotros nos dimos a la tarea ya de hacerte una lista de verbos regulares y dividirlos de acuerdo a su pronunciación, e incluso les pusimos colores. En la descripción de este video vas a poder darle clic y descargar esta lista de verbos regulares para que tú tengas la facilidad de empezar a practicar con ellos de acuerdo a la terminación. Incluso ahí le pusimos terminación de, terminación T y terminación ed. Y entonces cuando tú leas los verbos, lo único que tienes que hacer, fácil, es recordar lo que estamos viendo ahorita en el video o vuelve a reproducir el video para que te puedan ir aclarando las dudas que puedas tener en el momento, o también déjanos algún comentario en la descripción. ¿Tienes alguna duda? Oye, este verbo entonces, ¿con qué pronunciación iría? O este otro verbo entonces, ¿aquí qué aplicaría? ¿Ok? ¿Cuál es la excepción de la regla en este caso? ¿Ok? Bien, pues eso es todo por hoy. No olvides por favor compartir este video si es que te gustó. Dale click también en la campanita, suscríbete a nuestro canal, invita a todos tus amigos a que nos sigan y recuerda por favor también seguirnos en nuestras redes sociales, Inten Vive el Inglés, Escuela de Inglés Inten, en Facebook y en Instagram. Y pues por favor, aquí estamos para lo que tú necesites. No dudes por favor en dejarnos comentarios en la parte de abajo. Si tienes dudas, temas, sugerencias, escríbelo ahí en la parte de abajo y nosotros vamos a estar al pendiente para leerte todo lo que necesites. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta la próxima. Recuerda, esto es Inten Online.